Y continuamos aquí en Desde tu Ser para Churella 107.9 de FM, la radio comunitaria de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. Bueno, quien está habla en la conducción, Monicati, y el día de hoy estamos hablando con Laura Fernández Rubín, que ella es ayurveda, y nos está contando y poniendo en contexto qué es la ayurveda, dónde surge y para qué sirve. Entonces, bueno, habíamos quedado en esta parte de cuando no ponemos atención o tomamos conciencia de cómo nos estamos alimentando, específicamente eso estaba eh, contando, ¿no? Bueno, que surgen estos desequilibrios en los elementos que conforman cada parte de nuestro ser, esencia, y que todas las personas tenemos una, digamos, una composición diferente a la otra, y que a veces alimentamos más a unas o a otras sin darnos cuenta a veces, otras veces con conciencia en la alimentación, en el ejercicio, el clima, en el entorno en el que vivimos. Bueno, todo eso va influenciando sobre nuestra composición de los elementos. Bueno, creo que más o menos entendí. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, Ok. sí, sí. Entonces, a veces cuando no tenemos esta conciencia de lo que, no nada más de lo que ingerimos por la boca, sino por los oídos, por los ojos, a veces metemos en nuestro cuerpo información que no nos beneficia, como por ejemplo ver noticias, preocuparnos al respecto, porque no nada más es verlas, sino cómo las estamos recibiendo, cómo las estamos percibiendo y qué vibración está generando en nuestro cuerpo. Entonces, lo que vemos, de repente, ahora que todo el tiempo mucha gente está con el celular en la mano viendo videos, cosas que a veces no son tan gratas, bueno, todo eso nos va de alguna manera afectando, ya sea para bien o para no tan bien. Entonces, bueno, no sé qué nos pudieras decir, por ejemplo, nos estabas comentando que si una persona tiene demasiado fuego, ¿cómo te das cuenta, aparte, o sea, antes de que se presente el síntoma, por ejemplo, de la acidez o de la gastritis? La persona que tiene mucho fuego es iracunda. Bueno, me imagino yo, porque me visualizo Sí. el muñequito este de la película de Disney, que está el que es muy enojón y le sale el fuego acá, que es rojo de hecho, Sí. no sé. En efecto, lo ideal es estar atento para que uno pueda volver a su centro antes de que aparezca incluso ese pequeño síntoma, como puede ser una acidez gástrica, ¿no? Que tampoco es para tanto, uno sabe que ya se va a pasar, pero bueno, ¿cómo uno puede saberlo? Yo veo clave saber de qué está hecho, es decir, ser consciente de cuál es tu naturaleza y luego también ser consciente de a qué entorno te estás exponiendo. Entonces, si tú eres consciente de estas dos cosas, de lo que, digamos, traes y a lo que te enfrentas, va a ser mucho más fácil que por una cuestión racional, ¿no? Tú sepas que lo que puede pasar, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si yo soy consciente de que tengo mucho aire en mi naturaleza y voy al monte y me expongo a una ventisca, frío, y luego bajo y no me abrigo del todo, entonces yo sé que estoy acumulando muchas papeletas para que tenga luego un síntoma por exceso de aire, como puede ser el estreñimiento, por ejemplo. Entonces, como que yo sabiendo de lo que estoy hecha y sabiendo a lo que me estoy exponiendo, yo sé lo que voy a cosechar si no pongo medidas. Entonces, ahí está ahí es donde tenemos que ir. Eso se llama hacer medicina preventiva en realidad y para eso hay que empezar por autoconocerse. Entonces,
¿Cómo podemos empezar a autoconocernos desde el punto de vista ayurvédico? Bueno, una herramienta muy útil es hacer el test. Si bien parece como algo muy sencillo, en verdad, no es que el test sea la verdad y nada más que la verdad, sino más que nada es una herramienta, un ejercicio para que uno empiece a observarse. De cómo es mi cuerpo, pero cómo funciona mi cuerpo por dentro y cómo es mi mente. Entonces uno, cuando va haciendo el test, empieza a reflexionar sobre cada una de sus características, ¿no? Y empieza a definirlas en las diferentes opciones posibles que clasifican a la persona en tres modalidades. Bueno, y para hablar de esto tengo que nombrar a los doshas. Este es un concepto muy importante en Ayurveda y está íntimamente relacionado con los elementos. Entonces aprovecho ahora para explicar un poco qué es esto, porque si alguien se va a hacer el test, lo primero que se va a encontrar son los doshas y ya es un concepto que a muchos les parece demasiado raro y puede generar rechazo, pero en verdad es muy sencillo. O sea, como decía, nuestra parte física es una comunidad de partículas que está danzando con la comunidad de partículas del entorno, ¿no? Es un baile de átomos. Y estas partículas, dependiendo de sus cualidades, decimos que es un elemento u otro. Tierra, agua, fuego, aire, espacio. Bien, Ayurveda dice que estos elementos en los seres vivos están interaccionando de forma concreta, de forma que de la interacción del espacio y el aire surge una fuerza a la que llamaron Vata. ¿Vale? Esta fuerza, Vata, es el dosha Vata y nos trae la energía o la fuerza del movimiento. Esa es la función. O sea, Vata, que está hecho de aire y de espacio, lo que nos va a traer es movimiento, ese impulso del movimiento. Claro. Entonces, todos los movimientos que veamos en nuestro cuerpo son consecuencia de esta fuerza. Es consecuencia de que Vata está moviendo. Luego dice, el fuego está interaccionando con el agua, de forma que generan una fuerza que llamaron Pitta. Pitta nos trae la fuerza de la transformación. Es todo cambio que se está dando en el cuerpo, ya sea la digestión más física como la digestión mental o procesamiento de la información sensorial, ¿no? De la información que yo veo, que toco, que huelo. Todo ese procesamiento, toda esa transformación se está dando debido a Pitta. Y luego tenemos a esa fuerza, Pero pita fuego. es fuego con un poquito de agua. Ah, Siempre ok. los doshas son fuerzas que se forman de la interacción de dos elementos, siendo uno primario y otro secundario. Ok. Hemos dicho que Vata, que se forma de la interacción entre el aire principalmente y espacio, en segundo lugar. Pita se forma de la interacción del fuego principalmente y el agua en segundo lugar. Y por último tenemos el dosha Kapha. Kapha surge de la interacción del agua principalmente y la tierra en segundo lugar. Agua y tierra forman como un barro que nos da la energía de la estructura y de la cohesión. Como que la tierra nos da esa estructura, pero en verdad hasta que no viene el agua a pegar, porque es como cuando haces un bizcocho, tú tienes la harina, el azúcar, pero hasta que no echas algo que es líquido, eso no agarra. Entonces lo que hace el agua es cohesionar, o sea, pegar. Entonces, el dosha kapha nos trae la energía de la cohesión, de la estructura, nos da cuerpo, o sea, el cuerpo, o sea, solidez, vamos a decir, ¿no? Entonces, podemos, en verdad, que estos tres doshas están en todas las personas, por supuesto, porque todos estamos compuestos por todos los elementos, pero están presentes desde el nivel más pequeño hasta el nivel más grande. Quiero decir, están presentes desde la célula hasta el organismo. En la célula, si te fijas, podemos ver a los tres doshas en la siguiente manera. La, la- la membrana de la célula y lo que es la estructura del interior, ahí estaría Kapha, dando forma, dando estructura y sostén. Dentro, toda esa chispa, todas esas reacciones químicas que constituyen el metabolismo,
ahí estaría pita, transformando, cambiando una proteína en aminoácido, cogiendo aminoácido, convirtiéndolo en tal, cogiendo el carbohidrato y convirtiéndolo en energía. Ahí está pita. Y en todos los movimientos que se están dando dentro de la célula, todo ese movimiento de las proteínas yendo de un sitio a otro, de unas vesículas yendo de un sitio a otro, ahí está bata. O sea que ya entendemos que en la célula, que es la unidad de vida, esas tres fuerzas están operando conjuntamente de forma totalmente armónica para que la vida sea. Y sin ellas no podría ser. Y a nivel más, digamos, ampliado, podemos ver cómo en el organismo el movimiento viene, el movimiento circulatorio, respiratorio, nervioso, se está produciendo porque Vata está impulsando todo ese movimiento. Todo el calor que estamos generando, todo, como he dicho antes, el procesamiento de la información que viene del interior, de fuera, ahí está Pita transformando. Y lo que está dándonos esa solidez en nuestro cuerpo, ahí está Kapha, dando estructura, dando sostén. Entonces ya vemos que todos los elementos y todos los doshas están en todas las personas. El tema está la proporción. Eso es lo que nos hace tan diferentes entre unos y otros. Y eso ya he dicho que depende de multitud de factores, como dónde has nacido, quiénes son tus padres, etc. Entonces, cuando uno hace el test, uno va viendo sus características, o sea, uno va viendo ítem por ítem y ¿no? Va viendo complexión, piernas, brazos, cara, ojos, boca, nariz. Primero la parte más física, la del cuerpo, y va encasillándolo, ¿no? En bata, pita o cafa. ¿Cómo saber si es bata, pita o cafa? Bueno, pues uno lo va a saber en función de las cualidades, porque esto siempre va de cualidades. Y para esto ayuda mucho, claro, uno dirá, pero yo qué sé cuáles son las cualidades de bata. Me acabo de enterar de qué es bata, De ¿no? que ¿Cómo voy a saber cuáles son existe. sus cualidades? Claro. Entonces, claro, pero en verdad dices, bueno, pero ¿sabes de qué está hecho bata? ¿No? Bata, hemos dicho, es una fuerza que surge por el aire y el espacio. Y todos conocemos al aire, todos conocemos al fuego, al agua, a la tierra. Conocemos a los elementos naturales, conocemos, los vemos todos los días. Y podemos, a través de la observación, discernir cuáles son sus cualidades. Al principio cuesta un poco, pero luego en verdad que son muy, muy intuitivos, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo es el aire? No es una pregunta retórica, ¿me puedes contestar? No, ya sé, bueno, el aire no es algo que puedo ver, pero lo puedo sentir en el movimiento. Bien, es móvil, una Sí, característica importante. sí, ¿Qué más? sí. Pues eso, no se ve, pero ahí está, o sea, ahí está en el roce, lo sentimos, lo podemos sentir. Pero Ujú. básicamente eso, en el movimiento es que nos damos cuenta que ahí está esta Vale, brisa. pero ya vamos a las cualidades más físicas. Por ejemplo, Este, entre frío y caliente, ¿cómo es el aire? frío, Claro, tú te expones al viento y uno se enfría. claro, Bien, entonces el aire es frío. Ya vamos dos. Hemos dicho que es móvil y es frío. Entre seco y húmedo, ¿cómo es? pero bueno, no, depende. Si Húmedo. trae, no, depende. Si viene con Claro, lluvia es verdad que o sí, depende, sí. Pero bueno, no, es en verdad, por una realidad parte, o sea, depende de, es más seco, sí. claro, En tú dejas la general es seco. ropa, tú dejas la ropa mojada, tendida, y si un día de viento, Sí, se seca. se seca, claro. El viento seca. Sí, Es verdad que luego puede haber mucha humedad, pero porque ahí está el agua, sí. pero de por sí el El viento viento seca. seco, claro, Y entre ligero y denso, pero es fácil, es ligero. Entonces ahí ya tenemos cuatro cuatro de las cualidades. características más importantes del aire, ¿no? Que es frío, seco, ligero, móvil. Podríamos añadir alguna característica más, como por ejemplo que es irregular, ¿no? Es muy Sí, inestable, es volátil. claro, no está constante. Bien. Luego, bueno, el espacio igual es, hemos definido al elemento aire.
por empezar por el más sutil, el espacio es igual el más difícil de definir, porque como es el más sutil de todos, si tú ya has dicho que el aire ni se ve, imagínate el espacio. O sea, el Claro. espacio es algo más abstracto, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que es apenas tiene cualidades, precisamente por su carácter vacío. Pero bueno, podríamos decir que es muy sutil y vacuo, ¿no? Como sutil y vacío. No hay mucho más para decir del espacio, pero bueno, como hemos dicho que Bata se forma principalmente de aire, el espacio estaría en segundo lugar, pues ya podemos deducir un poco cuáles van a ser las características de este dosha Vata. Va a tener las mismas cualidades que el aire. Entonces, Vata, aparte de traer esa energía de movimiento, también va a ser una fuerza fría, seca, ligera, irregular. ¿Bien? Volátil. Bien, pues así vamos con cada elemento, ¿no? Uno puede ir haciendo este ejercicio. Así por agilizarlo ahora, para no demorarnos mucho, pero a mí con mis pacientes me gusta que ellos poco a poco vayan sacando las cualidades de cada elemento, porque es más fácil cuando uno lo ejercita, ¿no? Claro. Pero bueno, por agilizar, el siguiente elemento, después de, o sea, de sutil ahora vamos de Pues, arriba a abajo. ajá, Después del aire estaría el fuego. fuego, vital. Entonces, eso es. Entonces, ¿el fuego cómo es? Principalmente caliente. Caliente, Eso es lo más claro de todo. seco, Podríamos añadir algunas características más, como por ejemplo que es intenso, es penetrante, afilado, también es luminoso, ¿vale? El agua. El agua es bastante opuesto al aire. Lo único que tienen en común es que también es frío. Por lo que el agua es frío, ¿no? Pero a diferencia del aire es denso y es mucho más estable. Es estable, o sea, esa densidad precisamente le da como, ¿no? Le da pesadez en realidad. O sea, digamos que el aire es frío, seco, ligero y el agua es frío, húmedo, denso. O sea, es bastante opuesto, ¿verdad? claro, claro, El aire es irregular, el agua es más estable. De hecho, tiende a estancarse, a menos que haya una pendiente o aire que la mueva, el agua tiende a quedarse en un sitio fijo. Pum. claro. Y la tierra también es bien densa, bastante neutra en temperatura y también es bastante seca. Pero bueno, como hemos dicho que el dosha kapha está compuesto principalmente de agua y un poco de tierra, sobre todo va a tomar las cualidades del agua. Por eso el dosha kapha es un dosha frío. Lo que está claro es que es un dosha muy denso, porque está hecho de tierra y agua, que los dos son muy densos, y se considera que es húmedo también, Claro. porque el agua Por es el el que más agua, presente está. claro, Y también podríamos sumar más cualidades, como por ejemplo, pues que es suave, es blando, el agua da estas cualidades. Solo hay que ver un bebé, ¿no? Un bebé es 90% agua, es súper blandito, muy suave, es como, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a la vejez, pierde mucha agua, igual es 60% agua, se queda como se queda seco, se queda áspero. ¿Mm? Entonces, mira, esto me sirve para decir que a lo largo de la vida también la proporción de elementos y de doshas va cambiando. Cuando nacemos es un momento para crecer, para crear cuerpo. Entonces es un momento en el que Kapha está más presente de forma natural, porque hay algo que invita a construir, ¿no? A sumar tierra, a sumar agua. Entonces por eso los niños suelen ser como más regordetes, más hinchaditos, tienen mucho más agua en su estructura. Cuando llegan a una adolescencia y a la madurez, ¿no? Ahí uno está mucho más pita, porque uno ya es como que, bien, ahora me toca transformar el mundo, ¿no? claro, Con mis propias manos, con mi propia mente, ¿no? Entonces uno entra en una época de mucha transformación, de ponerse como a devolver al mundo todo lo que ha recibido, ¿no? Entonces es una época muy pita. Y luego llega la época, en la vejez, la época ya bata, en la que uno ya empieza como a deteriorarse, empieza a perder cuerpo, ya empieza a sutilizarse, ¿no? Ya que hay menos cuerpo, empieza a aligerarse.
Entonces ahí Vata es un momento Vata de la vida, ¿vale? Entonces la infancia sería Kapha, la madurez sería Pita y la vejez sería Vata. Y por lo que vemos que los dioses también se ven hasta en los ciclos de la vida, pero también en el mismo ciclo del año, ¿no? Es decir, en las estaciones. En verano está claro que es un momento Pita, hay mucho más fuego. Luego, en otoño entra un momento más Vata, en el que hay más viento, los árboles se quedan como desnudos, vacíos, ¿no? Sin hojas, ¿no? Como que el viento está más presente, se quedan las hojas secas también, ¿no? Como en Dosha Vata. Y luego vendría el invierno en el que es húmedo, es frío, es como Kapha, ¿no? Entonces, en la primavera, al principio de la primavera también es un momento muy húmedo y también sigue siendo Kapha y a finales de primavera ya empieza Pita a coger fuerza, por lo que la primavera estaría compartida, digamos, entre Kapha y Pita. Claro. Entonces vemos que también a lo largo del año vemos esta secuencia entre Pita, Vata, Kapha. E incluso en el día también. En el día se dice que la primera parte del día, o sea, cuando amanece, es Kapha. De hecho, no sé tú, pero yo es cuando a veces me despierto congestionada, ¿sabes? Como con un poco de moco, Ujú. como con más agua aquí, ¿no? Y sin embargo, a medida que En- pasa la mañana, se va aclarando, se va secando un poco más. pero en invierno, Sí, sobre todo en invierno, pero a veces también en verano también. me pasa, ¿eh? Aunque sea Ah, verano, sí, como que ok. me despierto más congestionada, pero no es una congestión que sostenga todo el día, sino unas Sí, horas sí, por la sí, mañana, sí, justo sí. en la hora cafa. Luego ya entra, Pita. eso es, o sea, de 6 a 10 sería la hora cafa, luego entra pita en el momento en el que el sol está más potente, de 10 a 2 y luego de nuevo bata. Y luego de nuevo se repite 2 ciclos en 24 horas. Claro. Entonces vemos que tanto en nuestro cuerpo como en el entorno, estos dos se están constantemente jugando entre ellos, o sea, como interaccionando, secuenciándose. Entonces, cuando uno se ha empezado a autoobservar y ha empezado a mirar qué elementos, ya no qué elementos, uno se puede hacer la pregunta, ¿qué cualidades son las que predominan en mí? ¿No? ¿Qué cualidades veo en mis ojos, en mi boca, ¿no? En mis brazos, en mi pelo? Pero luego uno también se va a preguntar qué cualidades veo en cómo funciona mi digestión, en cómo funciona mi temperatura corporal, mi peso, cómo me manejo con el peso, ¿no? Entonces uno ya empieza a fijarse por dentro cómo funciona el cuerpo y luego ya pasa a la mente, cómo soy a nivel mental, cómo es mi naturaleza, cómo me relaciono, cómo es mi relación con el dinero eh, o con la familia, ¿no? Entonces uno ya empieza a ver, empieza a responder con cualidades y las cualidades te llaman siempre al elemento. Si yo soy una persona muy fogosa, eso me va a llevar al elemento fuego y al dosha pita. Pero si soy una persona como muy apegada, muy sentimental, pues ahí se me vincula mucho con el agua y al dosha kapha. Y si soy una persona muy extrovertida, muy creativa, que siempre salta de una idea a otra, estoy siempre con un montón de proyectos abiertos y socializándome con gente, compartiendo, ahí me habla de que hay mucho aire y por lo tanto mucho bata. ¿No? Entonces, uno hace el test y va eligiendo en qué columna se Se encasilla, ubica. y Claro, digo entre comillas, porque, claro, porque uno es más que nada una orientación, luego no estás revisando el test, es más que nada para una herramienta de autoconocimiento. claro. Es Y muchas como, veces tú haces el test y te quedas igual, pero a medida que vas incluyendo esta mirada de las cualidades, empiezas ya a integrarlo. Entonces ya no te hace falta, o sea, ni pensar automáticamente como que ya te viene, ¿no? claro, Y lo mismo con el entorno. Uno empieza ya a fijarse en las cualidades de la comida, del clima, de las relaciones, o sea, empiezas a discernir las cualidades. Y eso te dice qué elemento está presente. Entonces ya empiezas como a ver las fichas del tablero. Y cuando uno sabe que tiene libre albedrío, y se dispone a usarlo, porque esa es otra. Una cosa es saber que yo lo tengo y otra cosa es
elegir utilizarlo, claro, pero cuando uno elige utilizarlo, pues entonces ya dejas de ser una serie de elementos andantes que se mueven por acción-reacción, como de forma impulsiva. Empiezas a ser un ser consciente de los elementos que le ha tocado llevar, como un traje, y a elegir a quién vas a invitar, a qué elementos vais a invitar a tu danza, porque es tu baile particular, tú eliges con quién quieres bailar, si ahora quieres invitar a más fuego a tu baile, o dices no, no que ya hay mucho, voy a invitar un poco de agüita que entre, que me va a venir bien. ¿No? Entonces uno ya empieza a elegir claro, a quién invita al baile, ¿no? Y desde ahí uno va a poder ir moviéndose en ese vaivén que a mí me gusta decir que es el equilibrio. Porque el equilibrio no es un estado estático, al menos a mi modo de ver, el equilibrio es un estado dinámico. O sea, es un estado, una me danza gusta, sí, que se me van gusta mucho, como, una metáfora, sí, una metáfora que me encanta es decir que vivir es como caminar por una cuerda floja. Vivir en equilibrio es como caminar por una cuerda floja. claro, Requiere muchísima presencia, ¿no? Caminar por una cuerda floja es bien desafiante y habrá que equilibrarse a cada paso. O sea, no es yo he alcanzado el equilibrio, no. Si las alcanzaba ahora, en el próximo segundo veremos. Porque lo mismo claro, viene una ráfaga de viento y te que va a echar mueves, así y tú vas a tener que elegir moverte para el otro lado y compensar. Y precisamente en esta compensación es en donde se va a dar ese equilibrio. Entonces, se trata de un vaivén. claro, Y esto también invita a no polarizarse, a no decir, no, este es el lado bueno y este es el malo. No, pues claro, igual ahora me toca cultivar este lado y otras veces me toca cultivar el opuesto. claro, Y ya con esto quiero comentar una frase que es clave en este reordenamiento, en este búsqueda del equilibrio en Ayurveda, que es lo similar aumenta lo similar, lo opuesto equilibra a su opuesto. Si no integra esta frase, ya está. claro, ¿Qué significa esto? Significa que las cualidades similares van a agravar lo similar, lo que decíamos, ¿no? Como si yo tengo mucho calor y sumo alimentos muy calientes, picantes, en una época caliente y demás, lo caliente va a aumentar lo caliente y al final se me va a acumular en exceso. claro, Entonces, lo similar agrava lo similar y lo opuesto equilibra su opuesto. Es decir, lo frío equilibra a lo caliente, claro, lo húmedo equilibra a lo seco. Entonces, al final se trata de estar atento a qué cualidades se están manifestando para aplicar las opuestas. Entonces, si yo detecto que me estoy secando, por ejemplo, estoy estreñida, cuando consigo ir al baño hago pelotitas muy secas, digo, estoy seca por dentro, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que humectar, voy a tener que sumar agua, humedecer, pero humedecer caliente, porque el dosha que está acumulado, hemos dicho que es dosha vata, en este caso, en este ejemplo, hemos dicho que es frío, seco, ligero. Entonces yo voy a tener que aplicar las cualidades opuestas, voy a tener que aplicar calor, húmedo y densidad. claro. Entonces, Caldo. claro, uno se pone Sí, creativo y encuentra un montón de formas. claro, Puede ser tomando caldos, ¿no? Tomando sopas o sopa cremas de verdura, ya, porque encima ahí metemos más densidad, ¿no? claro, Pero también puede ser dándome un masaje con aceite, porque ahí estoy un aceite calentito, claro, sobre todo aplicando de energía calor, caliente. El aceite es denso, densidad, calor y aparte me estoy humedad. dando quietud, ¿no? Porque igual me tumbo para hacerlo. Y hemos dicho que el aire era muy móvil, entonces hay algo Ajá, que me está pidiendo, frena para date calor, ¿no? Y humecta, ¿no? Y entonces ahí el aceite va a ayudar. Entonces los masajes con aceite van genial para calmar ese exceso de aire, pero claro, como hemos dicho, también las sopas. También hacer sesiones de respiración, ¿no? En la que uno se sienta y trabaja con su propio aire para calmarlo, porque igual resulta que estoy respirando de forma superficial y rápida, ¿no? Entonces, en verdad, ahí se despliega todo un abanico de opciones que uno va a poder aplicar en su día a día
en su estilo de vida. Entonces, ahí el médico ayurvédico lo que hace es eh, recordar, indicar, ¿no? Dar como algunas opciones, pero luego va a ser la persona la que tenga que elegir qué va Utilizar a su libre cultivar en su albedrío. vida. Sí, porque yo por mucho que le diga a misa, o sea, la persona es la responsable de su proceso de salud. Claro, Y eso es fundamental. claro. Eso es Oye, fundamental. oye, Laura, nos mencionan mucho que hagamos un test. ¿Hay algún test en internet que recomiendes para, o por ahí también alguna cita que pueden hacer contigo? ¿O sí, cómo podemos obtener este test? ¿O qué sugieres? A ver, la verdad es que en Internet hay muchos test, o sea, hay un montón. Algunos son gratuitos, otros son de pagos. Yo el test que doy a mis pacientes lo he armado integrando diferentes test que considero de fuentes fiables, ¿vale? Entonces, no te sabría decir ahora una página web que diga, este test es el mejor. No. O sea, porque, bueno, cada maestría tiene su librillo. Al menos aquí Exacto. es una frase que, Sí, sí, que acá decimos, ¿no? también. Sí, acá también. Entonces, es casi más importante que el test en sí es luego qué haces con él, ¿no? ¿Qué entiendes tú del test? Y ahí va a importar, pues, alguien que lo interprete y que te diga qué hace con ese conocimiento, ¿no? Claro, Entonces, uno puede hacer el test, pero luego está bueno que indague un poco más, ya sea de forma autodidacta, totalmente válido, o con alguien que sepa. Puede ser un claro, médico ayurvédico, puede ser un terapeuta ayurvédico, claro. bueno, eso ya no importa. Yo eso, ya digo, el test que yo entrego lo he generado, lo he integrado, o sea, viene de integrar varios test. Si os vais a poner a buscar en internet, yo os diría que os fijéis en una clave que me dio mi maestra, María Ezcurra, que me encantó, o sea, que me pareció como muy importante, que es que el test esté dividido en secciones, de forma que separe la constitución o los doshas del cuerpo, de la fisiología y de la mente. ¿Esto por qué es importante? Porque hay veces que uno saca el cómputo total, o sea, hace la suma total de cuántos bata, cuántos pita, cuántos cafa, y dice, yo soy tal. Y hace como, yo soy como todo mi ser, y lo defino como, yo qué sé, bata pita, por ejemplo, ¿no? De hecho, servidosa es algo muy común. Pero imagínate, ¿no? Digo, soy bata pita, vale. ¿Cuál es la limitación de encasillarse todo con un solo definición? Pues que no estemos atendiendo que podamos ser de diferentes naturalezas a nivel mental, a nivel corporal y a nivel fisiológico. Entonces, esto va a ser importante de cara a armar un plan alimentario y un estilo de vida. O sea, hay muchas personas que aunque en su naturaleza más física, corporal, tengan mucho pita, luego en la digestión, como en la fisiología, resulta que tienen mucho bata. Y si yo hago la suma total, igual estos ítems de bata, que me hablan de cómo funciona el cuerpo por dentro, como que quedan de alguna forma enmascarados, ¿vale? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque no todos los ítems tienen el mismo peso. O sea, no me vale lo mismo, no tiene el mismo peso un bata en la característica de la forma del ojo que un bata en cómo funciona mi fuego digestivo. O sea, tiene mucho peso el fuego digestivo porque es clave. Se dice que el fuego es el guardián de la salud. Entonces, ¿no? La forma de los labios y cómo está tu fuego, pues hay una diferencia. Entonces, para mí es importante discernir entre tu naturaleza más corporal, más física, y tu naturaleza fisiológica, de cómo funciona el cuerpo por dentro, es decir, cómo está funcionando tu fuego digestivo, tu temperatura corporal, tu peso, tu menstruación. Toda esta información es muy importante y es importante tenerla como por separado, así como paralelamente, de cara a poder hacer un plan alimentario y, y armar un estilo de vida. Entonces, bueno, si vais a buscar un test, tranquilamente, pero fijaros un poco esto, que saque la constitución de forma disgregada, vamos a decir, y no el cómputo total. Bueno, no sé si
me quedó tan claro, pero a lo mejor ya leyéndolo, creo que puede ser como, ya teniéndolo físicamente, puede ser que lo entienda un poco más, porque me cuesta un poco separar la fisiología de la, eh, de lo físico, o sea, lo que pasa por dentro, lo que pasa por fuera, las emociones, la mente, es como Claro. Mira, un pues poco si quieres, ese. te mando el test por correo y así lo visualizas. Claro, yo ¿A qué creo me que, refiero? Porque ahí vas a ver los ítems ajá, y bueno, luego así ya si que, quieres lo haces o si no, no, pero antes, al menos para entender el punto. claro, tendremos que tener una cita también, que eso me encantaría. Vamos a ir a un pequeño corte nuevamente y regresando ya te dejo descansar porque ya sé que es tarde ya en España. Regresamos en un momentito.